Disfruta más de Aobata en la plataforma morada. ¿Cómo empezó la supuesta decadencia de los kaijus en el cine y la televisión? De Crawler Dragon. Au. A El chequearle. otro día me levanté ¿Eh? tempranísimo para ir a clases cuando de repente veo el celular y... Hoy no hay clases, perrillo, vuélvete a dormir. Pero al igual que su personaje favorito, ¿Ya? padezco de insomnio. Así que en vez de Oh. volverme a dormir decidí ver... ¡Inservible! Y me di cuenta de algo peculiar. Así que me puse a ver más series y películas. Adelanté chamba un día antes, no soy un pinche descacerado. Y pensé, Obvio. ¿cómo pasamos de esto a esto? Así que ¡No! el día de hoy voy a examinar junto con ¡El invenible! ¡Inmapuchible! ustedes el cómo los monstruos gigantes pasaron de ser fuerzas imparables a simples NPCs o sacos de boxeo. Pero antes de Sí. empezar quiero darles las gracias por el enorme apoyo que le dan al canal. Ya somos más de 5000 suscriptores. En serio, muchas gracias. Y bueno, si son nuevos por aquí los invito a dejar su poderoso like y suscribirse para que no se pierdan más contenido de monstruos y Vamos a ver, Pero vamos ya a sin ver. nada más que decir, continuemos. Para saber cómo pasamos de tener a la encarnación del miedo atómico a un pulpito reversible, hay que ver las dos caras de la moneda en las que ocurre este cambio: el cine de ¿Ya? monstruos y el cine de superhéroes. Dos lados totalmente opuestos de una moneda que envuelve a las emociones ¡Eh! de Banda, superhéroes. Dos lados totalmente opuestos de una moneda ¿saben por qué esta escena está así? ¿Saben por qué esta escena de vigilantes usó a los kaijus de Mechagodzilla y a Moguera? Porque originalmente estos eran mechas de Mazinger. Pero como Toho Productions no tiene los derechos de Mazinger, tuvieron que hacer cambios en la narrativa. Así que tomaron los mechas que tenía Toho, Godzilla y los demás mecha kaijus. que envuelve a las emociones humanas, pero hay que retroceder hasta 1933. Sí, le quedó bien Cabe XD. recalcar que cada uno de los siguientes antecedentes los vamos a repasar rápidamente tocando sus puntos más importantes, ya que explayarme en cada uno perfectamente alcanzaría para la creación de un video de 10 minutos por cada uno, así que empecemos con nuestro chango favorito. En Kong. 1933 llegaría a las salas de cine la película King Kong de la mano del director Merian C. Cooper con los icónicos efectos visuales en stop motion de Willis O'Brien. Pero no estamos aquí ¡Uy, peliculazo! Todo lo que causó la primera King Kong. para hablar del proceso de producción de esta joyita que nos mostró el primer monstruo gigante icónico. Estamos aquí para hablar de la película, ¿Saben algo curioso? Durante toda la película de King Kong de 1933, Kong no tiene un aspecto establecido, por así decirlo. Cambia constantemente de apariencia. Diferentes planos o diferentes tomas hacen que se vea distinto. No es consistente a lo largo del filme. específicamente de los simbolismos que se carga esta movie. King Kong del 33 llegaría en una época donde el humano sentía que podía tener el dominio absoluto de la naturaleza, siendo esto plasmado en la lucha constante que tienen los miembros de la producción de Carl Denham con la fauna de Sí, en serio, checa la película y vas a ver que de toma a toma, Kong tiende a variar de diseño. la Isla Calavera, pero más específicamente en cómo este director de cine quería aprovechar al máximo los recursos que otorgaba la Isla Calavera para implementarlos en su película, mostrando la arrogancia o superioridad que el humano sentía en esos entonces frente a la naturaleza, viendo como el rey absoluto de la Isla Calavera, la encarnación de la vida y la naturaleza que habita en la Skull Island, fue abatido por artillería humana en un entorno que no era el suyo, Sí. además de la icónica frase de la bella que mató a la bestia. Con esto pudimos ver que ya Sí, de ahí surgió esta frase. sea con artillería, herramientas o incluso con algo tan sutil y hermoso como los sentimientos, el ser humano se alzaría Con los sentimientos. victorioso frente a cualquier cosa proveniente de la naturaleza. Sin embargo, este pensamiento arrogante se vería totalmente opacado el 6 y 9 de agosto de 1945. Geográficamente en Hiroshima
Va a hablar de las dos bombas. Y Nagasaki en Japón. Y bueno, creo que no hace Sí, mucha falta explicar lo que ocurrió en este todos sabemos qué pasó ahí. Todos lo sabemos. Fue el origen de Godzilla y fue la secuela de Oppenheimer. las dos fechas, pero para Básicamente, si lo piensan, Oppenheimer es la precuela de Godzilla. aquellos que odian la materia de historia universal, se podría decir que los Estados Unidos al final de la segunda temporada creada por el señor del bigote lanzaron a Little Boy y Fat Man pasando... Güey, siempre me da risa la apariencia de Minilla. Es literalmente el weón más cricoso que hay. Es como si le quitaras todo el color a Barney. o algo así. Kaboom. Esto creó un terror que opacaba al que Ese era Mini. ¿Quieres eso? Esto es el hijo de Godzilla. Fat Man pasando o algo así. Kaboom. Esto creó un terror que opacaba al que era generado por cualquier monstruo o fantasma, naciendo así el terror o miedo atómico. Este temor era vivido por el mundo entero luego de ver la catástrofe que ocurrió en el 45, por lo cual los Estados Unidos, aún con la culminación de este evento mundial que finalizó en 1945, pues estaban nerviosos de que ese destructivo poder también fuera utilizado contra ellos. Así que después de 1945 el cine de terror, más específicamente el de animación, Básicamente todo el cine de los 50 tuvo en el boom nuclear. Nunca mejor dicho. males que les gusta pues tronarse a la gente, usó el miedo atómico para la elaboración de películas de monstruos de esa época como The Black Scorpion, The Giant Behemoth, The Deadly Mantis, Tarántula, Dem. Tem y la... ¡No! Manda, ni siquiera lo dije, no me vi el video, pero sabía que iba a decir Dem porque es de las películas de ellos. Yo no tengo el poder que tiene otra persona. No tengo ese poder de predecir. Así que no me vean raro. A mí no me van a bañar porque yo me baño. Y la bestia de las profundidades es quien inspiró básicamente a Godzilla. Aunque hay un Godzilla No. Sé que vi los emotes. No lo apareció ahí, pero sí lo vi. No. La bestia de las profundidades inspiró a Godzilla, aunque en Superman aparece un kaiju, o bueno, un dinosaurio prehistórico que también lanza fuego, es descongelado de las profundidades, que precede a esta película. icónica The Beast from 20,000 Fathoms. Y todas estas películas tenían en común el planteamiento del problema que normalmente consistía en que la radiación mutaba a los animales haciéndolos gigantes o despertándolos de su descanso, como en el caso de nuestro querido Ridosaurus. Así que se podría decir que estos monstruos se... Mira esa cara, viejo. Oli. dejaron de lado la idea del poder de la naturaleza como King Kong para hacer representaciones del miedo que sentía el humano frente al poder destructivo de la energía nuclear. Pero en 1954, más Apareció Papusila. específicamente Durísimo. el 3 de noviembre de 1954 sería mostrado al mundo el monstruo que retrataba más a la perfección el miedo atómico. Y este kaiju iría un paso más Godzilla. El rey de los monstruos. allá que el Ridosaurus o la tarántula gigante, ya que este kaiju no solo se encargaría de representar el miedo atómico, porque literalmente encarnaría el miedo atómico siendo un cataclismo viviente. Así llegando a las salas de cine el 3 de noviembre de 1954 la película Gojira. Evidentemente no había ningún país mejor para retratar en la pantalla grande el terror atómico más que Japón después de los eventos de 1945. Así Exacto. que todo el crew que estuvo trabajando detrás de la creación de Godzilla de 1954 aportó distintos testimonios y puntos. Sí, de hecho Godzilla inicialmente iba a ser un pulpo. Aunque suene extraño. Uno de los roles iniciales de Godzilla iba a ser pulpo y que iba a tener la cabeza con forma de... Iba a tener la cabeza en forma de hongo. De bomba de hongo.
de vista que se apoyaban en la catástrofe del 45 para la creación de Godzilla, poniendo de ejemplo al productor Tomoyuki Tanaka, que aportó el testimonio del barco pesquero Daigo Fukuryu Maru, que quedó en medio del campo de pruebas que se realizaron en el atolón Bikini. Y bueno, este testimonio se implementó a manera de referencia al inicio de la película para mostrar. Básicamente sí, iba a ser un pulpo. Hubo intención que fuera un pulpo, hubo una que incluso iba a tener orejas de elefante. Bueno, no directamente de elefante, pero orejas grandes. Que no solo Godzilla, Que curiosamente después salió Gorgo. Y Gorgo tiene unas aletas que parecen orejas. Sería el miedo atómico, sino todo lo que acontece a su alrededor es una ventana al absoluto terror que vivió la sociedad japonesa frente al miedo nuclear. Por otro lado, el director Ishiro Honda Sí, era Jumbo, básicamente. Llegó a mencionar que no quería que Godzilla fuera como cualquier otra criatura. Él quería que literalmente fuera una bomba atómica viviente. Y quizás la aportación más cruda fue durante la creación del traje de Godzilla, ya que la idea era que la textura del traje de Godzilla representara la piel de la gente afectada por la radiación. Y representara las mismas quemaduras de la gente. Intentara replicar las cicatrices queloides de aquellos supervivientes de los acontecimientos. ¿Ven? Este dato sí me lo sé. No es por el video, pero este dato sí me lo sé. Por eso la textura de la piel de Shin Godzilla luce tan quemada. De Hiroshima y Nagasaki. Con todo esto podemos ver que aquello que vuelve inquietantemente poderoso e imponente a Godzilla no es solo su tamaño, sino el contexto que estuvo detrás de su creación. Contexto y simbolismos que no solo se quedaron detrás de escena, sino que lo acompañaron en la gran pantalla, para ver que Godzilla no era un simple monstruo gigante o kaiju, era la desesperanza, la tristeza y el miedo hecho ser viviente. Todas estas características fueron lo que distinguió a Godzilla del resto, ya que no solo se valía de poder bruto, porque Godzilla era el terror viviente de la raza humana. Aunque, bueno, este enfoque cambió drásticamente a Sí, en la era Showa fue cambiando un poquito, que digamos. Que avanzaba la era Showa, volviéndose un héroe que tuvo que pasar hasta la era Heisei para volver a tomar el rol de villano. Bueno, finales de la Showa, inicios de la Heisei, en el del 88, si no me equivoco, 89. Vuela, da patadas y es papá soltero. ¡Ven! ¡Es papá soltero! Y esa cosa es el hijo. El paquete completo. Y no me malinterpreten, este cambio no lo siento mal implementado, ya que básicamente se podría decir que Showa volviéndose un héroe que vuela, da patadas y es papá soltero. Que este rol se lo dieron a Kong en la película de Godzilla GBK, el nuevo imperio. Pero el paquete completo. Y no me malinterpreten, este cambio no lo siento mal implementado, ya que tener a un héroe capaz de tanquearse a las explosiones más grandes a las que le tiene miedo el ser humano era algo inteligente para mostrar que no había cosa que no pudiese vencer este héroe. Bueno, hasta que ChatGPT le dio en su madre en el 70. Hasta que llegó Mechagodzilla. Dame un pedazo de ese chocolate. El nacimiento de los superhéroes. Se acabó. Ese era el último, pero... Aquí es más fácil de explicar, ya que hay un héroe en especial que fue un pionero en su época. Un Superman. Héroe que inspiró a muchos otros que fueron creados más adelante. Me refiero a nada más y nada menos que al me vale absoluta B, Superman. Este mítico héroe surgió en junio de 1938 en el Action Comics número 1, donde se nos presentó un símbolo de la justicia y la resiliencia que era inquebrantable en cualquier aspecto, físico y moral, ya que después de pasar por varias versiones del personaje escritas y dibujadas por Jerry Siegel y Joe Shooter, estos crearon a un Superman más Sí, porque básicamente Superman es el americano perfecto, a pesar de que es un inmigrante. Y está basado en personajes de la mitología heroica romana, o griega, no me acuerdo. Algo así era. colorido y humano, aunque técnicamente no lo era. Pero rápidamente Superman se transformó en un símbolo de esperanza, ya que literalmente crearon a un personaje capaz de soportar cualquier ataque físico y emocional para defender a la humanidad de amenazas sobrehumanas y amenazas que surgían de a la humanidad, pero principalmente a América. Más específicamente Estados Unidos.
dentro del sistema social. Como tal, Superman era un símbolo de resiliencia a nivel mundial, aunque como pasa con el cine, pues los cómics de vez en cuando también se adaptaban a las circunstancias sociales del momento. Pero con todo esto creo que ya se están dando cuenta más o menos a dónde va todo esto. Sí, ya sabemos más o menos dónde quieres disparar, quieres hacer la comparativa. Porque básicamente Japón representa el mal más grande con Godzilla. Y Superman representa la esperanza más grande, que viene en Estados Unidos. Se podría decir que Superman fue tan revolucionario para su época que de ahí surgió la inspiración para otros héroes como Batman, la Mujer Maravilla, Doctor Fate o el Capitán América por parte de Timely Comics, que más tarde sería Marvel Comics. Así que Superman fue esa llama que ayudó con la inspiración para crear a varios de los héroes más icónicos de la actualidad, como los mencionados anteriormente, hasta algunos que surgieron tiempo después como los Cuatro Fantásticos o Spider-Man, mejor conocido Pero ojo que los Cuatro Fantásticos de Spider-Man son como, si bien tienen ciertas diferencias a Superman, son superhéroes mucho más humanos. como el Hombre que Araña. Sí. Y aunque estos últimos ya se adaptaban a otro tipo de pensamiento que consiste en que tener superpoderes no lo es todo, la idea se mantenía en aquel héroe que protege a los inocentes haciéndole frente a villanos o a las adversidades sociales. Heroísmo en su máximo esplendor. Con lo mencionado anteriormente de Godzilla de 1954 y el Superman del primer Action Comics, es fácil decir que estos dos son la cara de un ¿Verdad que sí? Superman se enfrentó a Godzilla. Y Godzilla lo dejó. Godzilla aceptó a Superman como alguien digno. una misma moneda, en este caso el sentir humano. Esto porque de un lado Porque no voy a admitir que Superman le gane a Godzilla. tenemos a un héroe de moral inquebrantable que inspira esperanza a la humanidad y por Sí. el otro tenemos a un evento de destrucción masiva viviente que ¿Ven? Es lo que les decía. Creo que puedo adivinar este video. encarna los más grandes miedos del humano. Y cabe recalcar que esto no es un versus o algo por el estilo, pero para conocer por qué el género kaiju sale muy golpeado cuando estos dos géneros colisionan, hay que ir hasta los tiempos modernos. Viejo, ese es un kaiju. Ese es un dragón chino promedio. Creo que una película que vale mucho la pena mencionar en todo esto es Titanes del Pacífico. Peliculazo, viejo. Titanes del Pacífico. ¿Saben cuántas veces yo me he visto esta película? Al menos unas 40. Y no me aburre. Literalmente me he visto Titanes del Pacífico 40 veces. Y no me aburre. Me la sé de memoria. Me la sé de memoria. Me sé los kaiju. Ojalá tuviera secuela. Deberían sacarle una secuela. Hay una serie spin-off. Hay un spin-off en Netflix. O Pacific Rim del 2013, y definitivamente Memito del Toro sí que supo cómo darle presencia a los kaijus, que Sí, sí, esta película es cine. Puro y duro. son una amenaza que viene en oleadas. Pero ¿a qué me refiero con todo esto? Supongo que muchos, al igual que yo, pensamos que Titanes del Pacífico es el claro ejemplo de usar kaijus como carne de cañón, pero para nada es el caso. Desde la aparición del kaiju Trespasser en San Francisco se sintió el impacto de este a pesar de ser un kaiju de categoría baja. Literalmente la presencia de este kaiju simboliza el principio del apocalipsis que estaban llevando a cabo estas criaturas. Oye mi perro, pero esto cambió cuando los Haggers empezaron a usarse en el campo de batalla para eliminar kaijus. Sí. Cuando lo vi fue muy poco épico, pero a veces he tenido Mi amor, por favor, no digas eso. Esto no es del todo cierto, mi chato amigo, ya que aunque los Jaegers ya tenían un nivel para eliminar a un kaiju, Guillermo del Toro supo plasmar bastante bien que tenían el nivel, pero no era suficiente el nivel para la cantidad. cada pelea tenía un resultado incierto al ver cómo los Jaegers empezaban a caer de poco en poco. Así que como Godzilla encarnaba el miedo atómico, los kaijus en conjunto de esta película encarnaban un evento de extinción masiva lento y desalentador. Es por eso que el desenlace de la película fue tan satisfactorio, porque literalmente el plan de cerrar el abismo era la última esperanza de la humanidad antes de caer, y lo mismo pasa con Godzilla del 2014 de Gareth Edwards. Uy, 2014, viejo.
¿Ya cuánto va de la primera película del Monsterverse? Wars. Esto porque en la actualidad ya conoces a Ghidorah, Shimo, Sí, Dora, Chimo, Metusalea, Tiamat. Ahora se viene el Monster X, se viene el Tiamat o Rodan, Kaiju Rodan. super imponentes que a estas alturas ya Pero Tiamat se la vapió. Así que no hay que hacer tanto. estarían dejando un Chimo fue... Quiero saber qué va a pasar con Chimo para la secuela. Porque la verdad es que Chimo sigue viva. tanto atrás a los mutos, pero lo que hace especial a los mutos es esa alegoría de que la naturaleza siempre logrará imponerse frente al ser humano, mientras que Godzilla representa ese balance que controla las partes desenfrenadas de la naturaleza para imponer un orden. Un tanto similar a lo de King Kong del 33, pero con el giro de que esta vez la naturaleza es totalmente incontrolable, siendo encarnada por criaturas como Godzilla, los mutos y pues otros titanes. Pero llegando a películas como Godzilla contra Kong o específicamente Godzilla y Kong el Godzilla vs. Kong Nuevo Imperio es una mafufada de cine, pero es la joya. Es absolutamente ridícula y me encanta. Nuevo Imperio, los kaijus dejaron de tener ese peso simbólico que tenían en películas como Pacific Rim, Godzilla 2014 o incluso todavía ahí entra tantito King of the Monsters. Sí, la verdad sí, ahí ya pasaron a ser más que nada fauna directamente. Al existir tantos titanes se les dejó de dar ese peso de fuerzas de la naturaleza para ser criaturas gigantes a vencer por los estelares Godzilla y Kong. Así que se podría Sí, bueno, sí, lo admitimos. Así es. Pero hay que admitir que divierte. decir que se sacrificó un poco de calidad por cantidad. Lo mismo pasa en animes como Kaiju número 8, donde a pesar de la constante amenaza de los kaijus, estos ya solo se limitaban a ser el enemigo de la semana al ya estar medianamente Sí, controlada la situación por los avances tecnológicos del cuerpo de defensa, como las armas numeradas o los trajes que hasta parecía que le daban superpoderes a su portador, por lo cual el Kaiju dejó de ser un terror a ser el villano de la semana. Pero esto no es culpa de la serie ni de los escritores. no, esto viene del Tokusatsu. Viene de las series Ultraman, por ejemplo. Tipo Ultraman, Kamen Rider. No, más que nada Ultraman y Super Sentai. Más bien es por las circunstancias del momento, ya que al no ser el miedo mismo simplemente pasaron a ser criaturas gigantes perdiendo su peso simbólico. Y lo mismo pasa ¿Qué es? con Con imbécil. Banda, apúntenme aquí. Aparece mi nombre en pantalla. Aparece mi nombre en la pantalla. Me están mencionando. En esta serie el miedo proviene de lo que acecha en el vacío del espacio, que en este caso son los Viltrumitas, así que el Kaiju en esta serie pasa a ser un problema mínimo o Sí, los kaiju aquí son muy aburridos. minúsculo, y esto se demuestra con Omniman. Cuando Omniman llega a la Tierra y conoce a en un abrir y cerrar de ojos se truena un monstruo gigante que andaba por ahí. Viejo, qué verga. Qué verga esa boca. Monstruo gigante el cual por el diálogo que tuvo Que tuvo invencible. Que tuvo invencible. No. No. con el detective Darkblood en la cuarta temporada se nos dice que los humanos creían que los kaijus de la superficie eran resultado de la radiación del terror atómico, por lo cual Eso es referencia a Godzilla. si un Superman con bigote llega y en un parpadeo elimina un monstruo que representa el resultado del miedo atómico, tenemos a un ser superpoderoso capaz de eliminar y lidiar con uno de los más grandes temores de la humanidad. Bro, qué chingados con esa cabeza. Similar a Superman, con la diferencia de que esta fachada de justicia y esperanza solo era para cubrir sus intenciones de conquista. Entonces, como tal, el Kaiju en esta serie no es un NPC, simplemente tuvieron la mala suerte de ser esa alegoría de lo que es capaz de soportar y vencer un Viltrumita al eliminar en un parpadeo a un temor del ser humano. Bro. Pero hay algo bueno, y es bueno el temor del ser humano. Pero hay algo bueno, y Miren. es al eliminar en Miren el tamaño de esos huevos. un parpadeo a un temor del ser humano. Pero hay algo bueno, y es que esta serie sabe darle el peso a los kaijus cuando se amerita, como en el segundo episodio de la segunda temporada donde Invencible. se enfrenta con el habitante de las profundidades en
Ah, en Atlantis. Y es bastante curioso porque a pesar de ser una bestia destructiva se le da un simbolismo de esperanza, de que encontraron algo capaz de eliminar a Viltrumitas en el planeta Tierra, sin contar las otras cosas de los libros de Omniman. ah. Otro kaiju con un gran peso narrativo es el señor Liu, más específicamente el dragón de su interior, que a pesar de ser un villano tiene la suficiente fuerza para pelear con un Viltrumita o incluso de vencerlo, y con la ventaja de regenerarse instantáneamente de cualquier herida. Y me atrevería a decir que el dragón del señor Liu destaca del resto por el contexto de este, porque no es un kaiju antiguo o mutado por la radiación, es una No, es un espíritu. fuerza mágica que escapa al limitado entendimiento que los humanos en el universo de Invincible tienen sobre la magia, dándole así una aura de misticismo a este enorme dragón. Pero hay algo que está súper que nivela mucho el campo de batalla, que son los cómics. Muchas veces los cómics ayudan a mostrar algo extra de lo que vemos en la pantalla chica o grande para ver más de una situación o de un personaje. Entonces cosas como los cómics nutren mucho a lo poco que se ve de un kaiju en la pantalla, transformando a una lagartija gigante voladora en un cataclismo viviente al igual que nuestro radioactivo amigo. Y esto no solo se limita con kaijus de Invincible, porque también conocimos más de kaijus como Tiamat, Escila o Behemoth a través de los cómics del Monsterverse. Con todo esto podríamos concluir que los kaijus Esperen. más de kaijus como Tiamat, Escila o Behemoth a ¿Ñañut? ¿Ñañut eres tú? través de los cómics del Monsterverse. Con todo esto podríamos concluir que los kaijus de la actualidad o los que aparecen en películas o series de superhéroes no son una gran amenaza por ser débiles, simplemente como Son complemento a la historia. Superman o como cualquier otro personaje, a los kaijus los vuelve un deleite la historia y el contexto del personaje. Simplemente lo que se nos muestra en pantalla no es lo que estamos acostumbrados a ver, como con Hail Mary, donde a pesar de ser un kaiju poderoso tuvo que ser potenciado en un intento desesperado de para acabar con Omniman. Pero déjenme su opinión en los comentarios. Si fuera mexicano. Que creen que podría enriquecer este análisis. Pero bueno, si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse y compartir con sus amigos. Cabe que destacar en el análisis también el hecho de que mucho kaiju japonés, o sea, mucho superhéroe estilo Superman derrota a un kaiju bípedo con cola que lanza rayos similar a Godzilla. Es también por un tema de que América vence a Japón. Por eso el kaiju siempre busca ser asiático. Siento ese pequeño detalle nacionalista que hoy se le fue como de la mano. Para aumentar esta cifra que ahora somos gracias a su apoyo. Y también si quieren echarme una ayudita extra, los invito a suscribirse al canal de Dark Navi, donde hago videos de terror y misterio. Se los videos de terror. agradecería muchísimo. Ya sin nada más que decir, yo soy Crawler Dragon, se me cuidan y nos vemos la próxima. Sí, estuvo interesante el video. Estuvo bueno. Excelente video de Crawler. Bye. Bye. Perro. Estuvo interesante el video y este sí lo expandimos un buen.